Leandro siempre tuvo secretos, pero jamás imaginé que uno de ellos destrozaría mi mundo justo cuando empecé a amarlo. Nunca lo elegí, pero el destino ya había firmado por mí. Me obligaron a casarme con un hombre al que apenas conocía. No sabía su historia, no conocía sus sombras, pero mucho menos imaginaba que él escondía una verdad que partiría mi mundo en dos. Éramos dos desconocidos atrapados en una unión silenciosa, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo el mismo apellido, pero sin compartir ni un solo latido sincero. Yo creí que podía soportarlo, que podía fingir, pero lo que jamás imaginé fue enamorarme justo cuando ya era demasiado tarde. Y es ahí donde mi historia comienza. Una historia de amor que nació entre las grietas del silencio y floreció en medio del dolor. ¿Alguna vez amaste cuando ya no había tiempo para amar? Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir cada capítulo de esta historia hasta el último suspiro. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me encantaría saber hasta dónde llega este canal lleno de relatos que tocan el alma. Nunca soñé con un vestido blanco, ni con flores, ni con una iglesia llena. Mi historia de amor comenzó sin amor. Y mi boda no fue un cuento, fue una transacción. Acepté casarme con Leandro Gallardo un lunes por la tarde, en una oficina silenciosa donde el único testigo fue un abogado aburrido y el sonido seco de un sello oficial marcando mi destino. Leandro no me miró cuando firmé. Estaba de pie, con su traje oscuro perfectamente alineado con su frialdad. Tenía el tipo de rostro que asusta y fascina al mismo tiempo, fuerte, inquebrantable, impenetrable. Parecía que nada lo tocaba. Ni siquiera el hecho de que, a partir de ese momento, tendría una esposa. Bienvenida al infierno elegante, me dijo apenas cruzamos la puerta del que sería nuestro hogar. Yo solo asentí. Sin lágrimas. Ya no me quedaban. Mi madre estaba enferma, y el dinero de Leandro era la única opción para salvarla. Él necesitaba una esposa para desbloquear la herencia de la familia. Un matrimonio por conveniencia. Frío, limpio, y sin espacio para los sentimientos. Esa primera noche, me mostró la habitación donde dormiría, en el extremo opuesto del apartamento. Una suite elegante, pero impersonal, como todo en ella. No espero que me agradezcas. No espero que me ames. Solo cumple tu parte, dijo, sin levantar la voz. Simplemente lo miré y le dije la única verdad que me quedaba. Tampoco espero nada de ti. Durante días, fuimos dos extraños compartiendo gruesas paredes y densos silencios. Él se iba temprano. Yo cuidaba la casa como si fuera un castillo de cristal, sin aferrarme a nada, con miedo de que todo se desmoronara. Pero había algo en Leandro que me intrigaba. No era solo la frialdad. Era la forma en que evitaba preguntas, como si guardase algo que lo consumía por dentro. La tercera noche, lo escuché hablando por teléfono en la oficina. No eran palabras de negocios. Era un tono de dolor contenido, casi, culpa. Yo no pedí esto. No para ella, no para nadie. Después de eso, silencio. Me pregunté a quién se refería. ¿A mí? ¿A alguna mujer del pasado? ¿O, a sí mismo? A la mañana siguiente, encontré café recién hecho en la cocina. Un pequeño detalle. Casi imperceptible. Pero en ese mundo de hielo, un gesto así era como una grieta. Tomé la taza con las manos temblorosas. Tal vez, solo tal vez, este infierno tenía pequeñas brechas de humanidad. Pero no podía engañarme. Había dejado claro que no habría amor. Y me había prometido a mí misma que no me enamoraría. Solo que prometer eso al corazón, es como tratar de contener el mar con las manos. ¿Tú también crees que a veces el amor llega tarde, pero justo a tiempo para cambiarlo todo? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te pasó, y no olvides suscribirte para no perder lo que viene. Es fuerte. Vivíamos juntos, pero no éramos nada. Éramos dos cuerpos moviéndose en paralelo dentro de una casa que no conocía el eco de una risa, ni el calor de una conversación sin obligaciones. Evité mirarlo mucho. Y él, me evitaba con una maestría casi ensayada. Leandro Gallardo no era un hombre cruel. Era peor, era un hombre ausente. Él estaba allí, pero no se entregaba. Su mirada siempre estaba en otro lugar, como si hubiera una parte de él que nunca podría alcanzar. La tensión entre nosotros no era explosiva. Ella era silenciosa. Como una cuerda que se estira lentamente, hasta romperse. Una noche,
Volviendo del hospital donde cuidaba a mamá, lo encontré sentado en la terraza, con un vaso en la mano, mirando hacia la ciudad. Estaba despeinado, la camisa abierta, y su expresión, rota. Yo no dije nada. Solo pasé por su lado, dispuesta a desaparecer en mi cuarto. Pero su voz me detuvo. ¿Siempre vas a huir cuando me veas? Me congelé. Era la primera vez que me hablaba sin frialdad. No huyó. Solo intento no molestar. Molestarías más si fingieras que esto no es real. Me giré lentamente. ¿Esto? ¿Qué es esto para ti, Leandro? Silencio. Él bebió otro sorbo y no respondió. Y entonces me atreví. ¿Sabes qué es molesto? Tener que vivir con un hombre que no me conoce y tampoco quiere conocerme. Tener que fingir que todo esto no duele, porque, al parecer, tú ya te anestesiaste hace tiempo. Vi un destello en sus ojos. Algo parecido a rabia. O tristeza. No supe distinguir. ¿Crees que esto no me duele? Dijo él, con voz baja pero firme. No tienes idea, Lucía. Entonces dime, respondí, casi en un susurro. Dime algo real por primera vez. Pero no lo hizo. Se levantó, dejó la copa sobre la mesa, y se encerró en su estudio. Yo me quedé ahí, en la terraza, escuchando cómo el viento acariciaba las plantas, y cómo mi corazón latía con una mezcla absurda de dolor y esperanza. Esa noche no dormí. No porque esperara una reconciliación, no había nada que reconciliar. Sino porque, por primera vez, algo en él se había roto. Y yo, sentí que una parte de mí deseaba entender por qué. Al día siguiente, encontré una nota en la cocina. Salí temprano. Hay comida en el refrigerador. No olvides descansar. No era una disculpa. Ni una declaración. Pero era algo. Y en ese mundo que habíamos construido a base de frialdad, ese algo era una grieta. Y por las grietas, entra la luz. No sé cuándo exactamente cambió todo. No hubo un beso. No hubo una confesión. Ni siquiera una caricia consciente. Solo, momentos. Pequeños, frágiles, pero cada vez más frecuentes. Como cuando dejaba el café servido para mí en las mañanas. O cuando me cubría con una manta si me quedaba dormida en el sofá leyendo. No hablábamos de eso. Nunca lo mencionábamos. Pero en ese silencio compartido, empezó a crecer algo que no sabíamos cómo nombrar. Una noche, regresé empapada por la lluvia. Se había desatado una tormenta cuando volvía del hospital, y olvidé el paraguas. Al entrar al departamento, temblando, lo encontré en la cocina. Me miró una fracción de segundo más de lo necesario. «Estás empapada», dijo, casi como una orden. Yo solo asentí, sin energía para contestar. Me sorprendió verlo moverse con rapidez. Fue al armario, sacó una toalla y me la entregó sin decir nada. Sus dedos rozaron los míos por accidente. Y ahí estuvo, esa corriente sutil que nadie admite, pero ambos sentimos. «Te vas a enfermar», añadió, más suave. «Deberías cambiarte. Te preparo algo caliente». Me quedé en silencio. No por orgullo, sino porque esa versión suya, cuidadosa, presente, me dejó sin palabras. Minutos después, estábamos en la cocina, compartiendo una sopa que no sabía a restaurante caro. Pero sí a refugio. «No eres como pensé», solté sin querer. Leandro alzó la vista. «¿Y cómo pensaste que era?» «Frío. Indiferente. Intocable». Se encogió de hombros, con una sonrisa casi imperceptible. «No suelo mostrar lo que siento. Quizá por eso muchos creen que no sientes nada». Hubo un silencio cargado. No incómodo. Intenso. Como si estuviéramos caminando sobre un hilo invisible que podía romperse con una sola palabra mal dicha. «¿Y tú?», dijo de pronto. «Tampoco eres como pensé». «Ah, ¿no?», pregunté, jugando a la ligera. «No. Creí que eras débil». Mis ojos se clavaron en los suyos. «¿Y ahora?» «Ahora creo que tienes más fuerza de la que te imaginas». No supe qué decir. Me limité a mirar el plato, fingiendo interés por el pan, pero mi corazón golpeaba fuerte, descontrolado. Nunca imaginé que una frase tan simple pudiera doler y curar al mismo tiempo. Esa noche, en mi cuarto, no dormí. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez, pensé en él, no como un esposo impuesto, sino como un hombre. Uno herido. Complicado. Pero humano. Y me pregunté,
Si esa atracción que crecía en el silencio, ¿podría algún día convertirse en amor? Era una mañana tranquila. El tipo de mañana en la que olvidas por un momento que estás atrapada en un matrimonio por obligación. El sol atravesaba las ventanas de la habitación con una delicadeza que hacía que todo pareciera menos frío. Estaba regando las plantas cuando sonó el intercomunicador. Lucía, dijo Leandro de la otra sala, ¿puedes atender? Claro, respondí, distraída. Respondí sin imaginar que ese simple gesto abriría puertas para algo que lo cambiaría todo. ¿La señora Gallardo? Dijo una voz femenina, fría, del otro lado. Sí, ¿quién la busca? Carolina del Valle. Dile a Leandro que llegó quien nunca tuvo el valor de enfrentar. Estuve en silencio por unos segundos. No por miedo, sino porque su nombre parecía resonar dentro del apartamento como una maldición olvidada. Él está aquí, dijo, tratando de mantener la voz firme. Puedes subir. Cuando colgué, Leandro ya estaba parado detrás de mí. ¿Sabías que iba a venir? Pregunté, tratando de controlar el temblor en las manos. No, respondió seco. Pero debería imaginarlo. Carolina llegó unos minutos después. Alta, elegante, con un perfume fuerte y una mirada aún más penetrante. La clase de mujer que sabe el daño que hace y se enorgullece de ello. Veo que no perdiste tiempo, Leandro, dijo ella, cruzando los brazos y mirándome de arriba a abajo. Diga lo que vino a decir, respondió él, con una rigidez en el cuerpo que nunca había visto antes. Solo quería ver con mis propios ojos a quien elegiste para ocultar tus sentimientos. Una esposa por contrato, bien en su estilo. Sentí mi cara arder, pero me mantuve firme. ¿Lo que pasó entre ustedes, es del pasado? Le pregunté directamente a Leandro. Carolina se rió. Ah, cariño. No te lo dijo, ¿verdad? Leandro y yo fuimos mucho más que un viejo romance. Permaneció en silencio. Y ese silencio dolió más que cualquier respuesta. ¿Ella está diciendo la verdad, Leandro? Insistí. Finalmente habló, con los ojos fijos en los míos. Sí. Pero ya no importa. Para mí importa, susurré. Carolina se acercó y dejó un sobre la mesa. Aquí están los papeles que nunca tuviste el valor de firmar. Tal vez ahora, con tu nueva vida perfecta, tendrás el valor de enterrar el pasado para siempre. Y entonces salió, como una tormenta que entra por la ventana y deja todo al revés. Nos quedamos en silencio. Leandro se pasó la mano por la cara y se sentó, agotado. Carolina fue una parte de mi vida. Pero era tóxica. Enfermiza. Huí de ella, y de ese sentimiento. ¿Y yo? Le pregunté en voz baja. No eres un sentimiento. Tú eres la paz. En ese instante, mis ojos se llenaron de lágrimas. No por la historia con Carolina. Pero porque, por primera vez, me estaba viendo. Y permitiendo ser visto. A veces el pasado llama a la puerta. Pero, ¿siempre tiene que ser atendido? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el verdadero amor puede nacer incluso cuando todavía hay sombras del pasado? ¿Alguna vez has vivido algo así, donde tuviste que elegir entre lo que fue y lo que podría ser? Y no te olvides. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y comenta de qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Quiero saber hasta dónde llega este amor. Activa la campana, porque en el próximo capítulo, Lucía va a descubrir que algunas verdades no se revelan de una vez, pero en pequeños cortes que solo el corazón siente. Durante días, no dije nada. Ni una palabra sobre Carolina. Ni sobre lo que había dejado sobre la mesa. Ni sobre cómo su presencia había dejado una grieta en el frágil equilibrio que Leandro y yo habíamos construido. Pero el silencio también habla. Y el nuestro se volvió espeso. Inquietante. Como un cuarto donde alguien ha llorado, y aún se puede sentir en el aire. Leandro intentaba actuar con naturalidad. Me hacía el café de siempre. Ponía mi manta en el sofá. Me miraba con esos ojos de quien quiere decir algo, pero no sabe cómo. Yo fingía no notar. Pero cada vez que me hablaba, mi mente susurraba. ¿Y si aún la ama? Porque no era solo el pasado. Era la forma en que se había quedado mudo. Era ese sí, pero ya no importa, que sonó más a evasión que a verdade. Esa noche llovía. Y con la lluvia, mis pensamientos se volvieron tormenta. Decidí ir al estudio de Leandro. Sabía que tenía un lugar donde a veces escribía, pintaba, se aislaba. Al entrar, el olor a trementina y papel me envolvió. Vi sus cuadernos.
Bocetos. Y ahí, en medio de todos, una hoja rasgada. Una carta. No era para mí. Era para Carolina. La leí. Las palabras hablaban de culpa, de necesidad de cerrar un ciclo. De no haber sabido amar. Y entonces entendí. No era que él aún la amara. Era que nunca había cerrado esa puerta. Y yo, estaba construyendo mi historia en una casa con fantasmas. Cuando él regresó y me encontró con la carta en las manos, su expresión se partió en 1000 pedazos. No era para que la leyeras, dijo, con la voz quebrada. ¿Y por qué la guardabas? Pregunté. ¿Por qué seguía ahí, escondida entre tus cosas? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que, si la rompía, también estaría negando que alguna vez sentí algo. ¿Y qué sientes ahora? Hubo un silencio. De esos que duelen. De esos que deciden destinos. Siento que te estoy perdiendo, y eso me aterra más que cualquier recuerdo. Me quedé quieta. Mi corazón latía como si buscara una salida. No necesito que me olvides el pasado, Leandro. Pero necesito que lo enfrentes. Porque yo no soy un parche. No soy una pausa. Lo sé, susurró. Y por eso, hay algo que debes saber. Su mirada cambió. Se oscureció. Y entonces, sin previo aviso, dejó caer una bomba. Carolina, no solo fue mi ex. Ella, está involucrada con el motivo por el que nos casamos. Sentí como si el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? Pero él no respondió. Solo dijo. Mañana, te contaré todo. Pero prepárate, Lucía, porque lo que voy a decir puede cambiar lo que sientes por mí. Para siempre. El pasado no siempre está enterrado. A veces, solo está esperando el momento justo para volver y cambiarlo todo. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú podrías confiar en alguien que te oculta verdades por protegerte? ¿El amor verdadero exige transparencia, o también necesita perdón? Y antes de irte, dime. ¿Desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Me emociona saber hasta dónde viajan estos relatos de amor y cicatrices. Suscríbete, porque en el próximo capítulo, Leandro por fin dirá la verdad completa, y Lucía deberá decidir si quedarse, o cerrar la puerta para siempre. El silencio entre nosotros se había vuelto insoportable. Era como si las palabras que necesitábamos decir estuvieran atrapadas, temerosas de salir y hacer daño. Pero aquella noche, todo cambió. Leandro me miró con los ojos cansados, pero decididos. Sabía que no podía ocultar más lo que pesaba en su alma. Lucía, comenzó con voz baja, hay algo que debo contarte. Algo que ha estado en las sombras desde el principio. Tomé su mano, temblorosa, sin saber si quería escuchar o huir. Este matrimonio no fue solo un contrato. No fue solo una obligación. Su mirada se perdió en la distancia. Fue una deuda. Un pacto oscuro que hice para proteger a mi familia. Tragué saliva. ¿Qué tipo de deuda? Pregunté, el corazón acelerado. Deudas que no se pagan con dinero, sino con decisiones. Con sacrificios. Con promesas rotas. Leandro me contó cómo, años atrás, se vio atrapado en una red de amenazas y chantajes. Carolina, con quien había tenido una relación tormentosa, era parte de esa trama. Ella exigía que él cumpliera con ciertas condiciones para proteger a quienes amaba. Y una de esas condiciones era casarse con alguien que pudiera darle una fachada de normalidad, alguien como yo. Me dolió saber que, desde el principio, había sido un juego para ellos. Que yo era una pieza en un tablero que nunca me mostraron. ¿Y tú? Susurré. ¿Qué sentiste cuando firmaste ese papel? Miedo. Mucho miedo. Y culpa. Porque sabía que te estaba arrastrando a un mundo que no merecías. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero también sentí una chispa de comprensión. ¿Y ahora? ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que sepas la verdad. Quiero que decidas si podemos ser más que este contrato. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una tormenta. Sentí que todo lo que había construido en mi corazón se tambaleaba. Pero en medio del caos, una pregunta quedó clara. ¿Podía perdonar y confiar en ese hombre que, a pesar de todo, estaba luchando para salvar lo que comenzó? A veces, la verdad duele, pero también libera. Dime en los comentarios. ¿Crees que el amor puede sobrevivir a secretos tan profundos? ¿Has tenido que decidir entre seguir o dejar atrás una historia complicada? No olvides contarme. ¿Desde qué lugar del mundo me escuchas?
Me emociona conectar con cada rincón donde esta historia llega. Activa la campana y prepárate, porque en el próximo capítulo, la relación entre Lucía y Leandro enfrentará su prueba más dura. Lucía pasó los días siguientes como quien camina entre nieblas. La confesión de Leandro aún resonaba en su mente, cruda, inesperada, dolorosa. El hombre con quien se había casado a la fuerza, también era una víctima. Un prisionero de promesas antiguas, pactos hechos con sangre y desesperación para salvar a su familia de la ruina. Y ahora, ella se veía frente a lo impensable, comprender, tal vez incluso sentir por él. Pero, ¿cómo se puede confiar en alguien que ha ocultado tanto? Ella lo observaba desde lejos, en silencio. Cada gesto suyo parecía más humano ahora. Ya no era el extraño arrogante del altar. Era un hombre cansado, herido por la vida, tratando de hacer lo correcto, demasiado tarde. ¿Vas a odiarme para siempre?, preguntó una noche, parado en la puerta de su habitación, con los ojos cansados de un niño perdido. Lucía no respondió. Porque no lo sabía. Dentro de ella, una batalla silenciosa se armó entre el miedo y el deseo, entre la duda y un sentimiento que crecía sin permiso. Y, como si el destino no estuviera satisfecho con la tensión que los envolvía, vino otro golpe. En el desayuno, Leandro recibió una llamada telefónica. La voz del otro lado de la línea lo hizo palidecer. Después, sin decir una palabra, simplemente murmuró: «Tengo que irme. Es urgente». Pasaron las horas. Lucía intentaba convencerse de que no le importaba, pero mentía para sí misma. Y entonces, al atardecer, volvió, acompañado de una mujer. Alta, elegante, con los cabellos oscuros y un perfume marcado. Ella entró en la casa como quien conoce cada rincón, como quien ya fue dueña. Lucía sintió que su estómago se retorcía. La mujer caminó hacia ella y, con una fría sonrisa, dijo: «Entonces eres tú, la nueva señora Bellanti». Leandro intentó intervenir, pero era tarde. Los ojos de Lucía ya estaban mareados. Ella subió las escaleras sin decir nada, el pecho apretado, el alma en llamas. ¿Quién era esa mujer? ¿Una exnovia? ¿Una amante? ¿Una esposa? Esa noche, Lucía se sentó al lado de la cama, mirando el vacío. La rabia, los celos, el dolor, todo se mezclaba. Y por primera vez, ella deseaba no sentir nada por él. Pero era demasiado tarde para eso. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido celos incluso cuando te decías a ti misma que no? Cuenta aquí en los comentarios. Quiero mucho saber lo que harías en lugar de Lucía. Y me dice: ¿de qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Esa noche, el silencio entre nosotros era tan espeso que podía sentirse en la piel. La confesión de Leandro seguía reverberando en mi pecho como un eco imposible de ignorar. Había dicho toda la verdad, sin adornos, sin excusas. Me había desnudado su alma. Y yo seguía aquí. No lo entendía del todo. ¿Por qué no me había ido? ¿Por qué, si todo dentro de mí me gritaba que escapara, mis pies no daban un solo paso fuera de esta casa? Había algo más fuerte, algo invisible, que me retenía. ¿Era amor? ¿Era compasión? ¿O solo la necesidad de no sentirme abandonada de nuevo? Leandro entró en la habitación con paso lento, casi temeroso. Ya no era el hombre arrogante que conocí, el que imponía su presencia como un muro de piedra. Ahora parecía solo un hombre herido, esperando que yo lo mirara sin odio. «No espero que me perdones, Lucía», dijo con voz baja. «Solo quería que supieras todo. Lo que hiciste por mi madre, nadie nunca lo había hecho por mí». Sus palabras me atraparon por dentro. Porque en ese momento, supe que ya no estaba fingiendo. Que debajo de esa coraza, Leandro tenía un corazón, uno que había aprendido a amar tarde, pero amar al fin. «No estoy lista para perdonarte, Leandro», respondí, con los ojos fijos en los suyos. «Pero tampoco quiero irme». «No todavía». Él asintió, en silencio. No intentó acercarse. No buscó mis manos ni mis labios. Solo me miró, con esa mirada rota que tanto decía. Los días siguientes fueron extraños. Dormíamos bajo el mismo techo, comíamos en la misma mesa, pero las palabras eran escasas. Aún así, algo estaba cambiando. Lo veía en los pequeños gestos, en cómo me dejaba flores sobre la mesa del desayuno, en cómo preguntaba por mi día o me esperaba despierto. Y yo también estaba cambiando. Ya no lo odiaba.
Quizás nunca lo había hecho del todo. Porque cuando alguien te hiere, es porque de alguna forma le diste poder para hacerlo. Una tarde, mientras miraba la lluvia caer por la ventana, comprendí que ese matrimonio forzado se había convertido en algo más. En un espacio donde el amor y el dolor caminaban juntos. Donde cada lágrima era una semilla, y cada silencio, un puente. ¿Era suficiente para quedarse? ¿O solo estaba postergando lo inevitable? ¿Y tú, si hubieras estado en el lugar de Lucía, te habrías quedado o te habrías marchado para siempre? Esa noche, Lucía se encerró no solo en su habitación, sino también en su mundo. Una mezcla de rabia y tristeza le nublaba la mente. Las palabras de Leandro retumbaban en su pecho como ecos de una verdad que no quería aceptar. Él no había elegido casarse con ella, pero tampoco se había esforzado por evitarlo. ¿Qué era entonces lo que los unía? ¿Un papel? ¿Una obligación? ¿Una promesa rota? Sin embargo, en medio del dolor, algo más la inquietaba. Leandro no había dicho toda la verdad. Lo sentía en su mirada esquiva, en la forma en que apretaba los puños cada vez que ella mencionaba el pasado. Había un vacío, un fragmento perdido de la historia, y Lucía sabía que solo cuando lo encontrara podría entender lo que estaba sintiendo. A la mañana siguiente, decidió confrontarlo. No quiero más medias verdades, Leandro. Dime qué estás escondiendo, o me iré de esta casa. Él la miró como si hubiese esperado ese momento por años. Sus ojos, oscuros y dolidos, bajaron lentamente hasta sus manos, que temblaban. Lucía, si te digo todo, tal vez me odies. Pero si no lo hago, voy a perder lo poco que hemos conseguido construir. Ella se mantuvo firme. Entonces elige. ¿Prefieres que te odie, o que me vaya? Y fue ahí cuando él se quebró. Con voz temblorosa, Leandro confesó que la mujer que lo había traicionado en el pasado, no había desaparecido de su vida. De hecho, seguía cerca. Muy cerca. Porque era alguien ligado a su familia, a sus negocios, y a todo lo que juró dejar atrás. Y ese fue el verdadero motivo del matrimonio forzado, proteger a Lucía de esa sombra que no terminaba de irse. Lucía sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. ¿Me estás diciendo que me casaste, para salvarme de otra mujer? Leandro asintió en silencio. No podías saberlo. No podías involucrarte. Pero esa mujer, podría haberte destruido. Lucía lo miró como si ya no lo conociera. ¿Y si todas sus caricias, sus palabras suaves, sus gestos de cuidado, no fueran amor, sino culpa? Esa noche, se encerró de nuevo. Pero ya no para protegerse, sino para entender. Porque su corazón no sabía si debía alejarse, o quedarse justo donde estaba, junto a un hombre que la había herido por protegerla. ¿Y tú? ¿Crees que lo hizo por amor, o por miedo? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. Tu opinión puede cambiar todo en los próximos capítulos. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero dentro de mí, todo gritaba. Después de semanas enredados en un vaivén de verdades, silencios e intentos de acercamiento, Leandro y yo habíamos cruzado una línea que ya no podíamos deshacer. No sé en qué momento el desprecio dio paso al cuidado, ni cuando la obligación se tornó necesidad. Pero lo sentía. Lo sentía en su mirada, y, aunque me costara admitirlo, también lo sentía en la mía. A la mañana siguiente, desperté con una claridad dolorosa, lo amaba. Y ese amor me aterraba. Me levanté temprano, como de costumbre, pero esta vez mis pasos me llevaron directo al jardín. Necesitaba respirar, aclarar mis pensamientos. Leandro llegó poco después, en silencio, y se sentó a mi lado en el banco de madera. No dijo nada. Solo me miró. Lucía, empezó, con una voz quebrada que rara vez mostraba. Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero quiero que sepas algo. Si pudiera cambiar todo lo que pasó, lo haría. Porque hoy ya no soy el mismo hombre que firmó ese maldito acuerdo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque dudara de sus palabras, sino porque empezaba a creerlas. Ese era mi problema. Y mi mayor miedo. Leandro sacó una pequeña caja del bolsillo. Al abrirla, vi una cadena con una medalla antigua. Me dijo que era de su madre. Dijo que nunca le había dado a nadie. Te la doy porque siento que ya formas parte de lo que soy, Lucía. Aunque tú aún no puedas perdonarme. Me quedé muda. No sabía qué responder. Solo podía mirarlo y preguntarle mentalmente, ¿y si yo te amo, y tú me dejas?
Horas después, mientras estaba fuera, recibí una llamada. Era de una mujer. La voz era fría, directa. «¿Eres Lucía, no? ¿La esposa de Leandro? Entonces escucha con atención. Él nunca dejó de amar a la mujer que vino antes de ti. Solo está contigo por obligación». Y, como una cuchilla afilada, esas palabras cortaron todo lo que habíamos construido. Cuando Leandro regresó, traté de fingir que todo estaba bien. Pero se dio cuenta. Siempre lo hizo. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿puedo seguir fingiendo? ¿Tú también has sentido alguna vez que el amor llega justo cuando empiezas a sanar? La tormenta había cesado afuera, pero dentro de mí, los relámpagos seguían encendidos. Aquel día, mientras organizaba algunas cosas en la biblioteca de la casa de Leandro, mis dedos se deslizaron por los libros como si algo me guiara. Y entonces, allí, entre dos volúmenes antiguos e esquecidos, encontré una caja de madera, cerrada con un pequeño candado ya oxidado. La llave estaba escondida justo debajo, sujeta por una cinta roja descolorida. Abrí lentamente, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Dentro, había una sola carta. Papel amarillento, doblado con cuidado. Reconocí la caligrafía de Leandro de inmediato. La curiosidad era más fuerte que la duda. Y cuando empecé a leer, mi mundo se detuvo. Era una carta escrita antes de nuestra boda. Una confesión. Un desahogo. Un pacto silencioso con alguien a quien llamaba ella. No tengo elección. Me están obligando a esto. Pero, lo juro, nada cambiará lo que siento por ti. Espero que un día me perdones por aceptarlo. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Era la prueba viviente de que había alguien antes que yo. Alguien a quien él amaba, o aún ama. Alguien que tal vez haya sido el verdadero motivo detrás de su silencio, de sus miradas distantes, de su dolor. El corazón latía desbocado. Recordé cada gesto suyo, cada vacilación, cada noche en que parecía querer decir algo, pero se callaba. ¿Ella es la razón? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, tratando de no llorar. Traté de justificar, entender, perdonar. Pero una parte de mí se sentía traicionada, incluso sabiendo que esa carta era del pasado. Porque lo que dolió no fue el hecho de que él había amado antes. Lo que dolió fue que nunca me lo dijo. A la mañana siguiente, lo miré con frialdad. ¿Se dio cuenta? Preguntó si algo había sucedido. ¿Quién es ella, Leandro? Pregunté, sosteniendo la carta con manos temblorosas. ¿Quién era la mujer por la que escribiste eso? Su silencio fue una respuesta peor que cualquier palabra. Trató de acercarse, pero di un paso atrás. Merecía saber. Desde el principio. Bajó la cabeza. No trató de justificarse, ni mentir. Fue antes de ti. Pero sí, todavía estaba en mi corazón cuando te conocí. Solo que ahora, dudó, y cuando volvió a hablar, su voz era un susurro. Ahora eres todo lo que veo. Pero, ¿cómo se puede creer eso, después de todo? ¿Y tú, si estuvieras en el lugar de Lucía, podrías perdonar a Leandro? ¿Puedes amar a alguien sabiendo que ese alguien aún guarda sombras del pasado en su corazón? Cuenta aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia. Tu participación es muy importante para que el canal siga creciendo. Si aún no te has registrado, aprovecha ahora y activa la campana, porque los próximos capítulos van a mover aún más tu corazón. Esa noche, la casa estaba en un silencio sepulcral. Lucía caminaba descalza por el pasillo, como si sus pasos quisieran encontrar respuestas que su corazón ya no podía articular. Desde que Leandro confesó que estaba dispuesto a anular el contrato y permitirle irse, ella no encontraba paz. No era lo que quería. Pero entonces, ¿qué quería? Entró a la biblioteca y encontró a Leandro sentado junto al ventanal, con una copa de vino intacta entre las manos. La mirada perdida, el rostro cansado. Él también estaba sufriendo. Lo sentía. ¿No piensas dormir?, preguntó ella con voz suave. Leandro alzó la mirada. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y alivio al verla. No puedo. Desde que te dije que eras libre, no dejo de pensar en si cometí un error. Lucía se acercó lentamente, sentándose frente a él. ¿Qué error? Dejarte decidir, respondió él. Porque si decides irte, no sé si podré dejarte marchar de verdad. Sus palabras la golpearon como una ola inesperada. No eran posesión, eran miedo.
Miedo a perder algo que apenas había comenzado a amar. Leandro, ¿por qué hiciste ese contrato conmigo? Porque yo. Él bajó la mirada, y por fin, después de tantos rodeos, soltó la verdad. Porque eras la única que no quería nada de mí. Todas las mujeres que me rodeaban siempre buscaban algo: poder, dinero, estatus. Tú no. Tú me mirabas como si no necesitara demostrar nada. Como si mi silencio no te asustara. Eres libre, Lucía, y yo quise tenerte cerca, aunque fuese bajo un pretexto egoísta. Lucía sentiu na garganta. Por máis que tudo tivese comecado errado, había verdade nos solos dele. Había dor. Había amor, mesmo que ele ainda não soubese como nomealo. ¿Y ahora? Susurró ella. ¿Qué esperas de mí? Nada, y todo, confesó Leandro. Quiero que te quedes. Pero solo si también lo deseas. No por el contrato. No por tu familia. Solo, por nosotros. Lucía cerró los ojos por un segundo. Su corazón estaba en guerra, dividido entre el pasado que la traicionó y el presente que la envolvía con una ternura inesperada. No podía negar más. Empezaba a amarlo. ¿Pero era suficiente? No prometo nada, Leandro. No soy buena confiando. Pero, no me iré. Al menos, no hoy. Leandro asintió lentamente, como si cada palabra de ella fuera un salvavidas lanzado al mar donde su alma naufragaba. Ambos quedaron en silencio, no por falta de cosas que decir, sino porque, por fin, estaban escuchando lo más importante, el lenguaje do Coracao. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede nacer en medio de un pacto sin sentimientos? ¿Qué harías si tu corazón empezara a latir por alguien que no escogiste, pero que se convirtió en tu refugio? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber de qué ciudad estás viendo esta historia, y si alguna vez el destino te sorprendió como a Lucía y Leandro. La casa estaba en completo silencio. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera entrar y confesar un secreto. Lucía se quedó mirando la chimenea apagada, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Leandro se sentó frente a ella, con los ojos bajos y el rostro